Y es que en realidad no hay que hablar de eso. Pero ya que quieren hablar de la música, de que si se muere, que si no se muere. Salsa que podcast. Bueno, bienvenidos a un capítulo más de Más Salsa que Podcast. Hoy con una figura de la salsa sumamente importante, no solamente aquí en Puerto Rico, sino en todo el área del Caribe y en todo el mundo. El Goat, la Cabra, el caballero de la salsa, Gilberto Santa Rosa. Gilberto, bienvenido a Más Salsa que Podcast. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias, Benny. Encantado de estar contigo aquí un rato y conversar sobre un tema que nos apasiona. Seguro, seguro. Sí. Estamos viendo muchos podcasts de todas las entrevistas que has hecho y decía, diablo, ¿por dónde comienzo? ¿Cómo trato de... Ese diablo puertorriqueño. Sí. Bueno, ya se me están pegando sí. las palabras acá. Yo la verdad que me siento como en casa, te lo digo que... Qué bueno, bienvenido me siento a casa. Bienvenido a casa como en casa y tenemos mucha historia en común, tanto en lo músico, tanto en musical, en la historia, que bueno, aquí yo estoy como en casa aquí. Estaba viendo muchos podcasts de los que has hecho y decías, bueno, ¿cómo entro? ¿Por dónde arranco? Así que decidí no ver nada y dejar que la conversación fluyera. Pues nos conocimos hace 3 semanas y de una manera bien genuina, bien bonita, cosa que te lo agradezco mucho. Y quería comenzar. ¿Qué fue la Evolución 75? Evolución 75 fue donde comenzó todo mi sueño de salsero, porque yo cantaba, pero yo cantaba bolero. Siempre me gustó lo rítmico, siempre me gustó lo movido, lo alegre, pero yo lo que cantaba era bolero con el muchachito. Y la Evolución 75 quizás fue ya la parte más organizada de ese primer grupo de aficionados. Antes de eso no tenía nombre. Okay. Éramos un grupo de muchachos que tocábamos con latas y zafacones, como le decimos nosotros aquí, a los botes de basura y en los carros de los vecinos, hasta que salían los vecinos, que era cuando se acababa la rumba. Y la Evolución 75 fue precisamente eso, la evolución que tuvimos a un grupo ya organizado, donde ahí Don Periñón, que le llaman hoy a Don Periñón, a mi compadre Pedro Morales, éramos 2 muchachitos y entonces hicimos un grupo entre los mismos gente de la calle, que donde vivíamos, y los papás de nosotros como que vieron el interés y organizaron el grupo como si fuera una tropa de vacaciones, de niños, ya. Qué bueno. Entonces, para esa época en Puerto Rico, la Federación de Músicos, es decir, un sindicato de músicos era muy fuerte, y entonces había que pertenecer al sindicato para poder, a la unión, como le decían, tú tenías que pertenecer a la unión para poder trabajar. Y nosotros éramos muchachitos y lo que estábamos era por tocar, por el don ese de tocar y empezamos a hacer bailecitos y cosas. ¿Y qué pasaba? Que a cada rato los delegados de la unión nos agarraban tocando sin el permiso. Sin el permiso, porque era el permiso de la unión que la unión daba. Y decidimos ir a la Federación de Músicos, local 468, me acuerdo, a inscribirnos como miembros activos de la Federación de Músicos. Y por eso le llamamos Evolución. La orquesta se llamaba... Bueno, la Evolución 75 fue el primer grupo. Okay. Ahí empezamos a hacer música. Cuando fuimos a la federación tuvimos que cambiarle el nombre porque allá había una evolución por ahí. Ya. Y cuando chequearon, dijeron, no, usted no puede ser Evolución nada, usted tiene que ser otra cosa. Y a Periñón se le ocurrió, pues somos la Orquesta Potencia. La Orquesta Potencia. Y fuimos la Orquesta Potencia. Fue el primer grupo. Empezamos ahí a saborear lo que es la organización de un grupo. Claro, lo que hacíamos era imitar a los demás y un poco interpretar lo que era eso a la edad de... Yo tenía 11, 12 años, pero yo tenía 13, 14. Pero es increíble ver cómo el tiempo y la vida planifica lo que uno vive, ¿no? Pensar que de niño, lo que quizás comenzó como un juego o un interés por la música, pues con el tiempo se transformó en una carrera tanto para ti como para Periñón, ¿no? Nosotros, yo creo que del grupo entero, porque éramos 11, del grupo entero, yo creo que nosotros siempre tuvimos
claro. La el objetivo. visión de que íbamos a ir a terminar con esto como un oficio, ¿no? Los demás se divertían muchísimo, pero yo no le veía un interés mayor. Claro, con el tiempo entonces empezaron a llegar músicos jóvenes que ya también hoy día son grandes músicos, son uno de los mejores músicos de este país. Y compartimos ahí sueños de muchachos, pero ese primer grupo, pues había éramos niños, pues. Tú tenías la óptica de un niño, la vivencia de un niño, la inocencia, disfrutábamos muchísimo y nos divertíamos cantidad. Y más adelante entonces ya cuando entramos a la federación, como que empezó todo el mundo, como dicen los mexicanos, le cayó el 20 a todo el mundo. Y como que, espérate, esto cómo va para serio, tú sabes. Entonces ahí empezamos, yo en la potencia como tal duré muy poco porque ahí me dieron mi primera oportunidad de grabar. Y ahí mi vida cambió totalmente ya en el área profesional. Sí. ¿Cómo Gilberto define la salsa desde lo musical como concepto y desde la profundidad quizás humana de lo que representa o significa la salsa para ti? Mira, la salsa, a mí se me antoja decir que, tú sabes que la música es el lenguaje universal. Sí. Bueno, pues yo te digo una cosa, la salsa se convirtió, y cuando tú hablas idiomas, un idioma, podemos compartir el idioma, pero tenemos acentos. Claro. Bueno, para mí la salsa es el idioma de lo que fue la música cubana en esencia, porque Cuba no se puede salir en el medio. Y luego adquirió otro acento. Las razones, pues todo el mundo las sabe, hay unas razones sociopolíticas envueltas. Sí. Y yo grabé hace poco con el maestro Alfredo de la Fe, y me gusta citar eso porque en una oración te define perfectamente lo que es. Y la oración dice, la salsa, el son que salió de Cuba y se hizo salsa en Nueva York. Y eso fue lo que pasó. La materia prima de esta música, sin duda alguna, es música cubana. Y según Gilberto Santa Rosa, con todo respeto a todos los que saben, el son es el corazón de esto que llamamos salsa. Y podemos estar hasta mañana hablando de ejemplos. Claro. ¿Por qué? Llega en Nueva York y en Puerto Rico, se adopta esa música cubana y obviamente se empiezan a hacer versiones con otras influencias. Claro. Y con un acento en particular. Con un acento particular, porque tenemos otra influencia, otra formación musical. Claro. Y entonces empezaron a mezclar. Y la salsa, que mucha gente no le gustó el hecho de que le cambiaran el nombre y que le pusieran esta sombrilla a este grupo de ritmo. Una salsa, la salsa que se come no es otra cosa que una mezcla. Claro. Y una mezcla de sabores y de especias. Pues la música que hacemos nosotros es igual. Y en este proceso los puertorriqueños tuvimos mucho que ver con el desarrollo de lo que es salsa. Y la mayoría de estos puertorriqueños vivían en la ciudad de Nueva York. Entonces, cuando llega, cuando revienta el boom de lo que es salsa, Sí. que ahí entonces empiezan las teorías de quién la bautizó, Fide Daniel Calona. Le puso el nombre. Entonces, es complicado porque todo el mundo es, y todo el mundo fue, y todo el mundo. Entonces, pues, yo no estaba ahí. Yo tengo que agarrarlo por bueno. Claro. Ahí se complica todo cuando viene la historia, porque es una historia contada y cantada. Compartida, yo diría también. Se ha escrito, pero yo te diría que se ha escrito muy poco en comparación a la historia tan larga y tan complicada que tiene este género. De todas maneras, para mí es eso, la salsa es un acento que se le dio a la música cubana y eventualmente la salsa empezó a adquirir voz propia, características, identidad. Total. Y desde lo, digamos, de lo profundo, ¿qué es la salsa para ti? Una vía de escape. Bueno, en lo profundo y en mi
caso personal, para mí ha sido vida, porque yo a través de la salsa crecí, conocí la vida, conocí parte del mundo. Sí. Y en el plano romántico del asunto, pues pude materializar un sueño. Sí. Yo creo que el tema del origen de la salsa que siempre genera pasiones y genera como que debates que a veces yo creo que son innecesarios, aunque son válidos también. Yo creo que la salsa es eso, producto obviamente de una migración donde fueron cubanos a la ciudad de Nueva York, donde fueron puertorriqueños, donde fueron dominicanos, donde Venezuela también tuvo que ver en ese proceso de creación de la salsa, argentinos, judíos, afro-norteamericanos. Entonces yo creo que la salsa nos pertenece a todos, más allá de esa lucha siempre de dónde carajo es la salsa. Sí, sin duda alguna, pero o sea, la controversia es muy simpática, Sí. ¿verdad? Se puede tornar un poco difícil y a veces hasta medio violenta, pero yo me divierto porque yo digo, tú sabes cómo esto levanta tantas pasiones, tantas posiciones encontradas y hay una realidad. Total. Tú sabes, y tú no puedes crear un edificio sin una zapata, tú no puedes sembrar una planta sin raíz. Sí, es necesaria la base. Y la base está ahí y es innegable. O sea, la música cubana es innegable. Entonces, los ritmos principales que se utilizan, los patrones principales, son cubanos. Sí. Y en el camino todo el mundo puso algo. Claro, puso la bomba con Cortijo y la plena. Cuando tú miras, inclusive cuando tú miras, casualmente te hablé hace un rato fuera del aire del proyecto que estoy haciendo. Sí. Este señor con quien yo estoy trabajando ahora, el maestro José Madera, me está hablando y vamos tú sabes que yo colecciono fotos y cosas. En una época en la ciudad de Nueva York, la mayoría de los músicos que tocaban este tipo de música eran americanos, italianos, judíos, dentro de una orquesta latina. Sí. Entonces era Eso gran Big Bang. un Big Bang que tú decías, pero que la trompeta, la sesión de trompeta era completamente gringa. O había un italiano, o había un argentino tocando piano, tocando música afrocubana para antes de la presalsa, como le veía ahorita en tu. Así que toda esta discusión es interesante. Todo el mundo tiene algo que decir. Hubo unos protagonistas que están ahí, que estaban ahí, ¿no? Y tú no puedes ir contra eso. Pero definitivamente se convirtió en lo que yo escuché a Rubén Blades decir hace muchos años. Dijo una frase que curiosamente hoy el término está muy pegado, ¿no? Okay. Él dijo, la salsa es folclore urbano. Y yo creo que dio en el clavo con eso, porque por eso es que Luis Enrique, que es de Nicaragua y que no es de Managua, ni es de un pueblo en el interior, toca la tumbadora como toca, canta como canta. Sí. Y compone y arregla. Y tiene ese conocimiento del género sin haber sido un caribeño, ni haber sido venezolano, ni haber sido colombiano. Sí, sí, total. En el proceso de la evolución de la salsa, yo creo que el tema generacional siempre ha sido importante. O sea, si lo vemos desde el mambo, después vino una disrupción con la salsa brava, la salsa dura. Después vino la salsa romántica, y todo eso ha venido acompañado de una generación, de un ciclo, de un cansancio y para que la creación de un nuevo estilo. ¿Cómo ubicas la salsa hoy en día en esta nueva generación? Esta nueva generación tiene un talento extraordinario. O sea, estos muchachos, y me mencionan esto, y el domingo pasado tuve la oportunidad de verlo, palparlo. Estos muchachos son multitalentosos y son valientes. Duro. Son muy valientes porque ellos quieren hacer salsa a pesar de muchas cosas, a pesar de que su género natural no es ese, en términos generacionales, estoy hablando. Okay. A pesar de que la industria hoy día no es, la salsa no está tan favorecida en la industria como estaba.
O sea, la salsa era la reina. Sí. Y todo el mundo, y todo lo que era la industria iba detrás y apoyaba y quería. Que eran otros tiempos. Y hoy día, a pesar de todos los adelantos que puede haber en las comunicaciones, es mucho más difícil identificarte con el público y conectar por eso, porque hay demasiado. Un exceso de información. A pesar de todo eso, estos muchachos quieren ser salseros. Y yo eso no solamente lo respeto, lo agradezco. Total. Y cuando tú lo ves y los escuchas, dices, wow. O sea, el menos que toca 3 instrumentos, hace sus propios arreglos, compone. Entonces, ¿qué pasó aquí? Como yo dije el otro día, que espero no ofender a nadie, ¿verdad? Ismael Rivera, Chamaco Ramírez, Héctor Lavoe, Tito Rodríguez, Cheo Feliciano. Para mí, Andy Montañez, Pellín Rodríguez. Bueno, toda esta gente eran maravillosos para mí. Fueron mis referentes. Ahora, Andy, Tito, ¿quién mencioné ahí? Chamaco, no. Esto que te estoy mencionando, pues tocan su guitarrita, eso. Los demás no tocaban ni la puerta. Pero eran fenómenos. Sí. Lo que te quiero decir con esto es que yo no le quito mérito a estos muchachos. Yo veo un futuro a base de talento. ¿Dónde es que tienen el mayor reto estos muchachos? En la parte de la mercadotecnia, en la parte comunicacional. De la comunicación. Pero fíjate, ¿Cómo llegar a ser figuras con un ambiente tan competitivo y tan intangible? Uso la palabra porque en una hora tú vas a escuchar en tu teléfono una cantidad de música que es muy difícil que tú digas, oye, la que oí hace 1 hora y media me encantó. O cómo te aprendes el nombre de este. Entonces, por eso yo siempre he dicho, y estoy saltando un poco el tema, que la mezcla entre lo tradicional y lo moderno siempre va a funcionar mejor que aferrarnos nada más que al futuro y a lo que viene. A veces estamos buscando soluciones en el año 35 y las tenemos en 1950. O sea, es interesante lo que comentas, porque hay 2 cosas bien importantes que yo veo. Uno, yo siento que obviamente, digamos como que la salsa de los 80, había otro mercado, no existía el internet, tenías que ir de radio en radio, dependías del top 10 de las canciones, un poco para ubicarte donde estabas parado. Hoy en día tenemos el acceso a las redes, pero yo creo que a esta nueva generación también le genera mucha ansiedad, porque antes, si tú estabas pendiente de qué número estabas en la radio, hoy estás pendiente de un like, o de un comentario, de un me gusta. Y de repente yo creo que muchos artistas ponen toda su música, no sé, todo un tema, todo un videoclip en base a un Instagram y de repente tiene 5 likes. Y yo no sé si eso de repente le genera cierta ansiedad o cierta salud, te afecta la salud mental porque te genera una ansiedad, ese reconocimiento de la gente. Y hay un asunto que es un poco antipático comentarlo, pero la realidad es que el público tiene mucho que ver y tiene tu responsabilidad en el asunto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no, fíjate que en el género urbano, que es el género que manda ahora, en el género urbano, todos esos esfuerzos se traducen en apoyo físico. Esos muchachitos hacen esos esfuerzos y entonces hacen un concierto y de momento tú oyes un nombre que posiblemente, o sea, no estoy hablando de los grandes nombres, no es el Conejo ni es cualquiera de los nombres grandes. Sí. No, de momento aparece uno de los muchachos y tú dices, ¿y este quién es? Bueno, lleva 4 coliseos ya. ¿Pero qué pasó aquí? Sí. Entonces, lo que te quiero llevar con esto es que en el caso de los salseros, todavía es todo este asunto de las plataformas, de todas estas cosas, no se ha traducido en tú decir, mira, yo no estoy en la radio, pero tengo un espacio. Y yo hago un concierto y lleno el concierto solamente con mis seguidores de las plataformas digitales
Y esa parte es la que nos falta a nosotros como público, porque los muchachos están haciendo un trabajo tremendo. No solamente los muchachos, los veteranos también. Sí. Y regularmente los cambios de generación siempre traen resistencia, Sí, total. siempre traen Crítica. críticas. Y estos muchachos no saben tocar, y eso no se toca así, y eso no se baila así. Y eso es legendario, compadre. Sí. Eso yo ¿Tú lo viviste también? lo viví y te lo puedo documentar por lo que te dije. Yo soy un coleccionista a mi forma, pero lo soy. Y yo tengo todo documentado allí. Porque a medida que, o sea, cuando llegaron los Willy Colón y los Héctor Lavoe de la vida, que tenían 12, 13 años, qué sé yo, 15, 16 años, pues todos los Titos y los Machitos y los Orlando Marín y los Willy Rosario y toda esa gente empezaron a mirar con estos muchachitos, eso no se ¿Quiénes toca son? ¿De así, dónde salieron? ¿qué hace estos muchachos que no saben tocar? Y todo esto. Después llegamos otros. Yo recuerdo que, y lo recuerdo me da mucha ganas de reír, porque cuando salimos nosotros en los 80, Con Willy. no, cuando salimos Ok. los muchachitos de los 80. José Alberto el Canario, Ok. que fue primero del grupo de nosotros. Frankie Ruiz, Aquí. Eddie Santiago, Tito Nieves, Gilberto Santa Rosa, más adelante Luis Enrique, Ujú. más adelante Tony, que era de la generación de nosotros, pero salió un poco más tarde. Todos estos muchachos. ¿Qué decían? Esos bonitillos. Bonito. Y yo decía, ¿what? El único que era bonito era Luis, los demás éramos, vaya, como Había que pudiéramos. hace para meter la coba. ¿Entiendes? Entonces, estos bonitillos. Y yo, bueno, pues gracias por el upgrade, pero la realidad es que. Y empezaron a criticar. Y entonces yo, mucho tiempo después, yo escribía para un periódico aquí. Y recuerdo que empezaron a llamarle la salsa monga, peyorativamente. Sí. Y yo escribí una columna que decía salsa monga como una pregunta. Porque la salsa monga esa que llamaban le devolvió a la salsa el sitial, Total. Después de la época del merengue. abrió para la salsa nuevos horizontes, Sí. que dicho sea de paso, ya venía trabajándose. Sí, claro. Ojo, yo no me gusta quitarle mérito a nadie. Por otras generaciones, y nosotros llegamos. La salsa monga esa vendió más discos que nadie en su disco físico. Y revivió la salsa que había bajado Y del grupo popular. hoy día, en muchos de los países, la famosa salsa, decirle como salsa tradicional, que se escucha ese repertorio todavía, Sí, sigue que sonando. está vigente. Sí. Sí, se escucha la salsa tradicional de la época de los 70, pero la salsa que se hizo en los 80 y 90 todavía está vigente. Los artistas están vigentes, dándole la vuelta al mundo, llenan lugares, pero era monga. Sí, como, ¿sabe cómo? Bueno. Pedro Brulen lo tuve aquí invitado de podcast y él decía que la salsa romántica o monga pegó tan fuerte que David Pavón todavía tenía abierto el motel, El motel ese facturado, ya tú sabes. que todavía está facturando por No, ahí. y eso te da el indicio de que estuvo bien hecho. Otra cosa importante que los muchachos nuevos no tienen son las compañías disqueras. Las compañías disqueras fueron demonizadas. Sí. Con razón. Con razón, claro. Totalmente. Siempre hay una imposición. No, como eran que unos tú tienes que hacer delincuentones, lo que yo te diga. pero tenían una cosa que también eran medio delincuentes, pero tenían una pasión y hacían un esfuerzo para que su artista vendiera muchos discos, porque al final eso es lo que ellos querían, ¿no? Claro. Que ellos no eran muy católicos con el asunto de la finanza y los números. Sí. Ok, pero también hay que acreditarle que hicieron muchas carreras y aportaron mucho a que las carreras se desarrollaran. Y en aquella época la cabeza también de los artistas era muy diferente. Claro. La cabeza del artista era, yo lo que quiero es poder lograr tener un nombre para poder tener una carrera. Sí. El disco era como una herramienta. Un Hoy puente. día la música deja dinero y la música grabada, quiero decir.
y es importante el ingreso, pero en aquella época la mentalidad en general, eran muy pocos los artistas que tenían su propio sello Ya. o que eran dueños Sí, no, de su no habían marca. sellos independientes. Hablando Había de, muy poco. hablando de esa parte de producción, con tanta discografía que tienes, me imagino que al principio siempre había un productor como que tratando de darte una señal de qué era lo que quería la disquera. Al Gilberto Santa Rosa de ahora, que quizás tiene más libertad creativa a la hora de hacer un disco. ¿Hay alguna diferencia en esos tiempos, esos 10, 15 discos atrás, al Gilberto de ahora creativamente produciendo No, un disco? te cuento que yo tuve mucha suerte con eso. Desde que yo empecé con el sello, como solista, te quiero decir. Yo empecé yo empecé con el sello Combo de Rafi Cartagena. Ok. Y yo fui y yo produje desde mi primer disco, artísticamente hablando, porque siempre yo buscaba un productor musical, un músico que la parte musical técnica me ayudara. Primero fue uno de mis padres, se llamó Mario Ortiz. Mario Ortiz. Luego de eso me produjo Luis García. Luego fue Ramón Sánchez, luego José Lugo, luego Ramón otra vez. Hay un solo disco mío que yo no produje, que fue el disco que hice de boleros en México. Ok. Ese no lo produje yo. Tuve mucho que ver con el repertorio porque yo nunca he cantado nada que yo no quería cantar. O sea, necesitas tener una conexión con la Sí, canción para que sea Y creíble. yo no tengo problema con la producción, pero el repertorio yo tengo que participar. Claro. Y a eso es lo que yo me refiero. En el camino, yo los primeros discos los produje utilizando mi orquesta. Y cuando decidí desbandar la orquesta en el 96, entonces empecé a grabar con diferentes músicos. Pero hubo un tiempo también que yo prácticamente era la misma orquesta que me acompañaba, porque eran excelentes músicos y yo lo usaba. Pero yo nunca tuve ese problema. Tuve esa ventaja de que siempre me pude producir mis discos, nunca me impusieron nada. Bueno, tengo que decirte, y creo que es la primera vez que lo voy a decir en público, que a mí me impusieron hacer una versión de una canción y yo no quería hacerla porque yo tenía miedo de que yo decía, bueno, pues esta canción ya salió, esta canción como El de cover. una forma. No, era una canción que yo había grabado. Ok. Pero ellos querían que yo... se dio era una modalidad que había que los disqueros buscando más difusión Ok. y como la música se prestaba, hacían una versión de salsa y una versión de balada. Ya sí recuerdo Y esa época. y la Sí. la promovían a la vez buscando más difusión y obviamente más ventas. Claro. Y más entrada a las otras emisoras de Exactamente. radio. ¿Qué Sí. pasa? Que en el caso mío no se hizo a la vez. Empezó a funcionar la canción y me piden esa otra versión. Y yo empecé a negarme, pues, pero ustedes están locos, esto ya la gente lo conoce de una manera. Pues yo me equivoqué totalmente, porque hoy día la versión de la balada, De la balada. es más fuerte que la de salsa. Estoy hablando de que alguien me diga de la Ya. canción de Omar Alfano. Fue la única vez que a mí me pusieron algo en la compañía Sony. Lo demás, el disco que te dije de bolero, Ujú. fue... Entonces se negoció y se habló y llegamos a un acuerdo. Pero de imponer. Y yo, que no quería hacerlo de ninguna manera, terminé haciéndolo y terminé equivocándome. Mira. ¿Verdad? Porque el día de hoy, yo cierro mi concierto con esa canción. Pero que es de la un bolero. balada al bolero, pues hay una No, yo lo que canto, yo siempre he dicho a la gente, yo no canto baladas, yo canto bolera. boleros abaladeados o baladas tropicales. Qué bueno. Pero sí, porque yo no canto, yo soy un baladista, yo canto, yo soy más de bolero por mi naturaleza. Gilberto, volviendo un poco al tema de las nuevas generaciones de músicos que son excelentes, que producen, que escriben, que tocan instrumentos. Yo creo que ellos también se saltaron una etapa bien importante, bueno, por cuestiones de la vida, ¿no? Y la dinámica actual, que eran las orquestas. Tú trabajaste con la orquesta de Willy Rosario por mucho tiempo.
¿Qué opinión le das al tema de forjarte en una orquesta? ¿Qué te da? ¿Qué plus le da al cantante? No, déjame decirte, a los muchachos que son todos muy talentosos y le tocó el tiempo que le tocó vivir. Se perdieron ese taller. Duro. Eso. Y además, recuerda que yo crecí en una orquesta. Entonces yo era un adolescente. Bueno, empecé siendo un niño y crecí en una orquesta. La manera en que tú analizas y vives como un adolescente, como un niño, esa experiencia pues es totalmente diferente a la de un adulto que tenga años en eso. Entonces no solamente yo crecí, me eduqué musicalmente y profesionalmente y enriquecí mi carrera, sino que me divertí cantidad porque era un niño, tú sabes. Claro. Y desgraciadamente yo siempre he sido un tipo muy sano. Entonces yo estaba muy pendiente de todo. Tengo mi memoria fresca de todo de esa época. Y el taller ya del cantante, pues definitivamente estar en una orquesta donde tú no eres el que dice, el que da las instrucciones, donde tú no escoges tus canciones, donde de momento te da uno de esos directores, te daba una canción y te decía, ¿y qué yo voy a hacer con esto? Tú sabes. Y era otra época, se cantaba otras letras. Y lo cedura, me imagino. Willy Rosario tiene un cuento que yo me niego a repetir porque él sin pudor ninguno dice el título y dice el compositor y ya como decimos aquí en Puerto Rico, ya me tiró al medio porque él tenía una canción que me asignó y yo odiaba la canción porque la verdad que a mí no me gustaba la canción. Entonces pues el otro día usted la canta. En una entrevista se tiró con todo y dijo, no, esta canción que Gilberto... Pero lo que quería decir era eso, que cuando tú eres un músico, un cantante de fila, y eso da taller y eso da mucho, uno aprende mucho, sí, uno aprende cantidad. Y cuando yo entré a la orquesta de Willy, yo con Olivencia fue igual, cuando yo empecé con Olivencia era más joven todavía. Entonces yo era fanático de Tommy y yo me sabía todo el repertorio de Tommy, pero de momento Tommy empezó a cambiar el repertorio. Y me empezó a dar cada cosa que yo decía, wow, pero esto, ¿qué yo voy a hacer con esto? Bueno, pues eso lo que hacía era que te hacía trabajar más a ti, te ponía a prueba la creatividad. En aquella época también los soneros eran, ¿cómo decirte? Se trabajaba más como sonero que ahora. Era más retante. ¿Cómo fue tu relación con Willy Rosario? ¿Qué te dejó Willy Rosario? Yo esta frase la he dicho 9,000 veces y ahora voy a hacerla 9,001. Cuando yo entré a la orquesta de Willy Rosario, yo sentí entrar a la universidad y al ejército a la vez. Willy era un tipo muy disciplinado, muy estricto con su orquesta, muy celoso de la calidad de su orquesta. Y yo entré, además la orquesta es una orquesta muy fuerte. Sí, duro. Yo recuerdo que cuando yo empecé la primera semana, yo sentía que yo no me escuchaba cantando, porque aquello era como un tren que te pasaba por encima. Y entrando a la orquesta me di cuenta que había que ponerse duro, tú sabes. Y entonces Willy te mantenía, primero la orquesta. Esa orquesta ensayaba todas las semanas religiosamente. Tocáramos 400 bailes igualito o tocáramos ninguno. Había que ensayar. Para los ensayos tenías que ir preparado. Yo siempre he tenido la habilidad de aprenderme las cosas prácticamente rápido, entonces escuchándolas. Entonces yo me aprendía las mías, las de Tony, porque tú estabas en un taller constante. El volumen de trabajo. Yo salí de la orquesta Olivencia y ese año fue un año bastante incómodo para la orquesta. La orquesta estaba un poco en baja. Que todo eso cambió tan pronto yo me fui a la orquesta porque entró nada más y nada menos que Frankie Ruiz a la orquesta Olivencia, ya tú sabes para dónde se fue. Y entonces yo entré de hacer, qué decirte, 4 bailes al mes o 5 a 20. Yo entré en pleno mayo. Aquí mayo y junio eran temporadas muy, muy fuertes de graduaciones. Y tú trabajabas todos los días en un baile que duraba 4 horas. O sea, tú tenías que hacer 3 tandas. En el mejor de los casos hacías 2
cuando se extendía la ceremonia, Claro. pero eran 3 tandas cada orquesta. Y había una competencia muy, Entre orquestas. sí, pero muy sabrosa y muy sana en punto de vista de que siempre hay, tú sabes, cuando hay muchos artistas juntos siempre va a haber algo, pero había mucha camaradería, había una dinámica diferente porque como se alternaba, tú conocías a la gente, Claro. conocías a los músicos, hacían bromas, de vez en cuando si alguien se enfermaba, tú te ibas ahí Hacía el quite. y hacías el sustituto a alguien. Esa dinámica y para el taller como cantante espectacular. Yo recuerdo que cuando Willy, hubo un cantante con lo que este Willy que se llama Bobby Concepción, Ok. un gran cantante. Y hubo una situación y Bobby se fue de la orquesta y entonces Willy, él cantaba los boleros. Y entonces Willy habló conmigo y me dijo, ¿tú te Miró pa'l atreves a lado. cantar los boleros, tú sabes? Y yo le dije, sí, porque para mí era un taller cantar los boleros en la orquesta donde yo lo que hacía era, yo tenía el papel de sonero, ¿no? Cuando sales de la orquesta de Willy bueno, cuando dejas las orquestas y comienzas ya con tu carrera como solista, ¿cómo fue ese cambio? ¿Qué te dijo Willy? ¿Quedaron en buenos términos? ¿Cómo fue esa transición, tanto en lo personal como en lo colectivo? Las separaciones siempre son incómodas. Sí. Son incómodas. Yo hablé con él. Bueno, obviamente él no estaba feliz, ¿verdad? Pero fue un caballero conmigo, tú sabes. Y me dijo, mira, lo que sí que vas a tener que, antes, aquí, precisamente con lo que te hablé ahorita de la unión, Ya. a pesar de que la unión después se disolvió, pero se quedaron algunas leyes no escritas, ¿no? Que era como costumbres adquiridas de la... El libro oscuro. Exacto, de la época de la Unión. Entonces, era correcto para cualquier músico decirle a un director, mira, yo te voy a dar 2 semanas, lo que llamaban las 2 semanas de noticias. Ok. Yo estoy 2 semanas, en 2 semanas yo dejo de trabajar con la orquesta. El director tenía 2 semanas para buscar a alguien y era correcto. O sea, eso no era, desde el punto de vista de la relación patronal, pues tú estabas correcto. ¿Qué pasa? Yo hablé con Willy y le di 6 meses, Mira. un poquito menos de 6 meses. Le dije, mira, yo me acuerdo en julio 31 yo voy a terminar. Y en el camino entonces él me dijo, mira, yo creo que tú deberías terminar ya porque como un mes antes. Wow. Porque yo tengo que resolver mi problema de cantante y eso. Y yo, bueno, no hay problema. Entonces yo me fui. Yo originalmente, yo quería, a mí me gustan los grupos, a mí me gustan las agrupaciones. Y yo hice una orquesta. Porque yo quería tener una orquesta. Gilberto Sorrosa y su Hice orquesta. Yo más adelante fui solista, pero en los primeros 10 años yo quería una orquesta, tener la organización, tener la responsabilidad, tener la estructura de una orquesta. Y entonces yo he sido siempre un gran admirador del Gran Combo de Puerto Rico de 2 maneras, de la parte artística y de la parte administrativa. Rafael Itier para mí es como mi padre. Entonces yo fui a verlo. Número 1, me consiguió mi primer contrato de disquero. Y segundo, yo le dije, Rafael, ¿cómo se hace esto? Aparte de lo que yo había visto a Willy, un director. Y él me explicó más o menos. Entonces yo siempre digo a la gente, yo quería tener un Gran Combo administrativo. Yo nunca quise sonar como el Gran Combo, porque nadie puede sonar como el Gran Combo, eso es único. Claro. Pero yo quería tener un Gran Combo administrativo. Y entonces empecé. Cometí muchos errores, tuve muchos aciertos. Tuve 10 años buenos de tener mi agrupación, pero en un momento me fatigué. Y un buen día dije, yo creo que yo debería ser un solista ahora. Y fue cuando di el cambio, en el año 96, que decidí disolver la orquesta, irme a trabajar solo. Un cantante nunca trabaja solo. Y me atrajo una serie de controversias y cosas, pero al día de hoy te tengo que decir, Benny, que no me arrepiento ni un minuto y creo que fue el paso correcto para poder llegar hasta aquí con la carrera saludable. O sea, es que yo tuve a Jerry Rivas en el podcast también y
obviamente saliste a relucir. Creo que no recuerdo muy bien, pero hay una anécdota de que estaba en una orquesta y a alguien le decían escalera. Entonces, como que tú terminaste, estabas chamaco, terminaste montándote en la tarima, improvisando. ¿Cómo ha sido esa relación con Jerry Rivas? Que él termina cantando el Gran Combo. Mira, Jerry y tú lo Rivas. terminas cantando Jerry el es mi Gran hermano Combo. querido, para empezar. Jerry nunca, por su naturaleza, él nunca cree, todavía al día de hoy, él no cree que él es uno de mis cantantes favoritos. Todavía no lo cree. La anécdota es simpática. Yo tenía 12 años. Fuimos a ver el Gran Combo, Periñón y yo fuimos a ver el Gran Combo en la Plaza del Pueblo de Carolina. Ya, exactamente. Había un boxeador muy famoso aquí que se llama Alfredo Escalera. Era campeón. Entonces él estaba ahí y Andy Montañez logra vernos, que nos conocía a nosotros de muchachitos. Y yo recuerdo que Andy me hace una seña y prácticamente me cargaron. Claro, yo era Claro. un muchachito así, flaquito y eso, ya no. Y me cargan y me suben a cantar en una canción de Mantero. Mantero, la rumba viene. Entonces yo me puse a cantar y a decirle cosas al campeón. Y entonces Jerry Rivas estaba ese día en el público. Y Jerry Rivas grabó eso con una grabadorita que tenía del aire. Yo cantaba con la orquesta de Periñón y Jerry Rivas cantaba con una orquesta que se llamaba Latin Brass. Ok. Que tocaba muchas cosas, bailes de Graduación. sí, pero eran más de clubes de sociedad y cosas aquí me acuerdo que en la Casa España se hacían muchos bailes, ese tipo de bailes, que si el Club de Leones, que si la Casa España, que si el Country Club de no sé dónde. Y entonces ese día Jerry hace el cuento de que él se me acerca, que es cierto, y me dice, mira, yo te vi a ti, yo era un gran admirador de Jerry desde Latin Brass. Y mira, yo te vi a ti con el Gran Combo y lo grabé. Y él dice que yo como que no le hice mucha fiesta a lo que me estaba diciendo. Y lo dejamos ahí. Que como él bien dice, ¿cuánto darías tú hoy día por tener ese cassette en tu mano? Pero ese cassette no se sabe dónde está. Pasa el tiempo, Andy Montañez se retira del Gran Combo. Y se va para Venezuela con Para la Venezuela con la Dimensión. Y Periñón me llama un día por la tarde y me dice, ¿te enteraste de quién es el que va para el Gran Combo? Yo le digo, no sé. Me dice, mira, me dijo, el tipo ese que te gusta a ti que canta con Latin Brass. Y entonces yo de broma le dije una vez a una periodista de broma, oye, si yo odiaba a Jerry Rivas hasta el otro día que se me quitó el coraje porque yo quería entrar al Gran Combo. Y ella lo publicó. Lo sacaron de contexto. Se Lo armó. publicó. Pero ese es mi hermano querido. Y soy un gran admirador de él. Es un excelente cantante. Era el cantante correcto para el Gran Combo. Y es un excelente papá. Qué bueno. Jerry Rivas es un papá fuera de serie. Interesante. Gilberto, ¿qué significa Venezuela para ti, para tu carrera, para tu vida? Venezuela fue la primera plaza internacional que yo tuve. No me gusta llamarlo así, pero para efectos de la conversación y de la industria. Y fue el trampolín mío para Latinoamérica. Venezuela, tengo que decirte que yo tengo en Puerto Rico casa y plaza. Yo salí y tuve plaza en mi país. El primer país que abrió la puerta para mí fue Venezuela. Yo llegué a Venezuela por primera vez en el año 89. Los discos míos los distribuía una compañía que se llamaba Discorona, si no me equivoco. Que dicho sea de paso, ojalá alguien de la familia del dueño esté viendo esto. Me trataron súper bien. Yo solamente hice un viaje con ellos de promoción porque fue mi último disco con Borrecos. Ok. Y ahí me voy a Sony. Que no se llamaba Sony, se llamaba CBS. Claro. Entonces empiezo a ir. Hago mi primer disco con Sony. Fui, como te dije, en mi última promoción
y veo lo que está pasando conmigo, que empezó muy temprano. Yo recuerdo que yo caminaba por Sabana Grande. Ok. Y tú sabes que antes había una gente que vendía piratería, que era lo que vendía. Los quemaditos, Los famosos quemaditos. quemaditos. Y entonces los quemaditos de eso, y yo me paré y como a mí no me conocían, el tipo me empieza a vender un disco mío. Mira, yo tengo aquí el Gilberto Santa Rosa, así que bueno, ¿y cuánto vale esa vaina? Era como $2, el equivalente a $2. Y yo le digo, ¿y ese quién es? No, un muchacho ahí que está sonando este y el otro. Tú sabes que ellos te hacían lo que es un playlist Sí, ahora, ellos playlist. mismos te hacían, pues, y Sí. te lo vendían. Sí. Bueno, él me hizo mi playlist mío y se lo compré. Mira. Y de broma le digo, oye, eso está muy caro, mulato. Y me fui, 89. Hago mi primer disco de Sony. No recuerdo bien si yo fui después del primer disco. Ok. Sé que el primero que me llevó fue Federico Betancourt. Ya. Del padre. No, el hijo. El hijo. Ok, El hijo mira. fue el primero que me llevó. Fuimos al círculo militar si no me recuerdo De Mao. mal. Fui ahí. Pero no recuerdo si ya yo había hecho el segundo disco, porque a donde te quiero llevar es que yo estaba trabajando en la Universidad de Bremen, Alemania. Wow. Y se me acerca este venezolano y me dijo, oye, tú sabes que los primeros 2 lugares de Hit Parade en Venezuela eres tú, con Conciencia Conciencia. y Perdóname. Duro. Sí. Y yo dije, ¿qué? Y yo decía, bueno, este venezolano está demasiado lejos de la casa para decirme una mentira. Llego aquí a Puerto Rico y llamo a la disquera. A la disquera. Y digo, mira, está pasando algo allí. La oficina de Caracas, o de Venezuela, debo decir, de Sony, adoptaron mi proyecto Qué bueno. y lo trabajaron duro. Y me hicieron una plaza allí. Para ese tiempo estaba Sao Sensacional. Sí. Entonces tú cantabas ahí, te veían en la luna. Toda Latinoamérica. Sí. Hacíamos unas giras de esas serias. Me acuerdo con promoción. Guaco, Luis Enrique. Entonces, tengo muchos y gratos recuerdos de esos primeros años. Y has trabajado también bastante con muchos artistas venezolanos como Guaco. Creo que hiciste cosas con Alfredo Naranjo también. Yo soy el Guaco. Canciones de Simón Díaz. Guaco. Yo le digo a Gustavo, yo soy el Guaco que no va a los ensayos ni a los shows, pero yo soy parte de ese grupo. Mi querido hermano Gustavo. Yo recuerdo con mucho cariño que yo fui a la promoción esa que te digo y se enteraron que yo estaba ahí y Oscar de León tenía un concierto en el Poliedro Ok. que cerraban con todos los soneros más conocidos de Venezuela. Ahí estaba Leo Francisco Pacheco, Mendoza, Leo Pacheco. Rodrigo, Coco Ortega, Ya, wow. ¿cómo se llama? Vladimir. Era y este muchacho del Trabuco, Carlos Daniel. estaba Teo Hernández, estaba, toda esa gente estaba ahí. Yo recuerdo, y conservo una foto de eso. Entonces yo estaba ahí y me invitaron, como Para arriba. a la descarga de esa del final. Y estuve ahí y entonces era muy simpático porque yo le decía a la gente los nombres, pero era porque yo tenía un montón de revistas de Soy Latino. Qué bueno. Entonces yo decía, mira, este es fulano. Y yo sabía quién era quién. Entonces, después entonces empecé a ir. Sábado Sensacional fue muy importante para mí. Como te dije, quiero mencionar al Tigre Rafael, porque el Tigre Rafael fue vital cuando se pegó Perdóname, porque él le decía la ablandadora. Sí. Y lo ponía los lunes. Yo lo escuchaba. La ablandadora. Entonces, y hacía toda una tertulia antes del Exactamente. tema. Entonces, cuando yo llego ahí, el promotor me dice, mira esto. Y el tipo empezaba 1 hora antes. Sí.
No, a quien me escriben de allá que quieren ablandar. Oye, yo me traje una caja, en serio, llena de faxes. Para esa época era De fax, faxes. claro. La gente faxeaba. Mira, ablándame fulano, que me porté muy mal este fin de semana. Y así empezamos. Y empecé a hacer muchos conciertos. Sí, es que esas dos canciones, bueno, de muchas, fueron causantes de noviazgo, de matrimonio, de divorcio, de despechos. Y bueno, no es verdad que en Venezuela se te quiere. Se te quiere. Se Y te en el respeta año muchísimo. 92, llegó aquí a Puerto Rico. Mira, que este señor quiere hablar contigo. Y entonces, vamos a hablar con el señor. Entonces, señor, se sienta ahí con la persona que lo llevó, que ahora no recuerdo quién fue. Mire, Gilberto, yo tengo un grupo que yo... Hermano, yo sé que es guaco. ¿Qué te pasa a ti? Gustavo Aguado. Fue a presentarme el grupo. Tú eres loco. Si Ya lo que conocí. tú eres, yo tengo tus discos. Y ahí grabamos Ya no eres tú. Sí. Que para mí Temazo. también fue Un plus, ¿no? otro paso más para poder estrechar esa relación con Venezuela. Gilberto, ¿qué escuchas, Gilberto? Yo normalmente cuando voy a casa de amigos, yo siempre estoy muy pendiente de la biblioteca, de los libros que hay, porque me permite como que delinear un poco a la persona. Aparte de la salsa que escuchas, ¿de qué te nutres? Me ¿Del gusta jazz, la del música. blues? No, yo oigo mucha música de diferentes géneros. Mis últimos 2 recursos. Bueno, mis últimos 3 recursos. Heavy metal no está en el ahí. repertorio. Solamente un proyecto que tengo de Metallica Ah, mira, sinfónico, ok. que me pareció interesante. Música clásica, muy poca. Pero de vez en cuando me gusta escucharla porque me gustan las orquestaciones grandes. Claro. Y de vez en cuando me gusta escucharla. Y música instrumental, muy poco. A mí me gusta la música instrumental de los big bands y de las orquestas grandes. Pero, por ejemplo, jazz, que mucha improvisación Ok. de quintetos y cuartetos, y esa no es de lo más que... Siempre me gusta escuchar a alguien cantar. Si hablamos Y de ahí, folclore, salsa, boleros, baladas, de todo un poquito. Si hablamos de cantantes, ¿qué influencia tiene Tito Rodríguez para tu vida? Muchísimas. Porque Tito pertenece no solamente... Tito fue cantante favorito de mi mamá. Y ahí es que yo empiezo a conocer a Tito, el bolerista. Porque mi mamá era muy fanática de Tito, el bolerista. Y para esa época Tito vivía en Puerto Rico. Tenía un programa de televisión que mi madre no se perdía. Y como antes había un televisor y había una opinión. Tal cual. Tal Mi cual. mamá, martes, 9 de la noche, eso era una religión. En casa. No me tocan el ¿Quién se televisor. puede tocar eso? Entonces yo vi a ese señor, entonces empecé a asociarlo con los discos. Y el señor, pues definitivamente, se podía notar que él, pues no era un tipo muy alto, pero era un tipo que como que todo estaba tan bien puesto, siempre muy bien vestido, con una elegancia que era propia de la época. Para esa época, en la televisión de Puerto Rico se había hecho de Tito Rodríguez, se había hecho de Andy Williams, Duro. Tom Jones, Dean Martin. Entonces todo era unos grandes cantantes con unas puestas en escena muy elegantes. Y a mí me llamó la atención. Más adelante, rebuscando los discos de mi abuela, que era la salsera de mi familia, me encuentro con el Tito Rodríguez Guarachero, el director de orquesta, la orquesta espectacular. Yo recuerdo siempre el día que mi papá llegó con un disco que se llamó, uno de los últimos que hizo Tito, que se llamó Palladium Memories. Ok. Y cuando mi papá puso ese disco allí, cuando yo oí ese ritmo, ese sonido, yo dije, wow, pero este es el mismo Tito que canta los boleros que a mi mamá le encanta. Entonces ahí me empecé a envolver un poco. Hay una influencia entonces de Totalmente, Tito totalmente. en tu música. Descubrí guardando las distancias, obviamente, pero encontré un tipo muy cercano a lo que yo era. Pues con un registro limitado,
donde una de las cosas maravillosas que tiene Tito Rodríguez es cómo él hizo un estilo de sus limitaciones. Interesante ese análisis. Y cómo él, claro, todo esto se analiza con los años, pero cómo él logró que todo se hiciera alrededor de la figura de él y donde él se destacaba. Fíjate, cuando yo canto la música de Tito Rodríguez, yo me doy cuenta que los tonos son muy graves. Sí. Pero cuando tú los escuchas en el disco, se oyen muy brillantes, porque él tenía esa dualidad en su voz. Era una voz grave, pero a la vez muy brillante a la hora de expresar, y el sonido. Entonces la orquesta, los arreglos. Sí, es otra cosa. Y conversando con colaboradores de él a través de los años, pues me han explicado, mira, no, es que esto se hacía en base a su todo era alrededor del caballero. Cuando tú escuchas un disco de Tito Rodríguez hoy, esas mezclas son espectaculares. Y tú sientes que el tipo te está cantando ahí al lado tuyo. Si vas en el carro, tú crees que va contigo en el carro. Sí, yo creo que la tecnología también como que, aparte que aportó muchísimo, pero creo que también quitó cierta parte orgánica de cómo se grababa antes. Yo recuerdo que veía los musicales en Venezuela, por ejemplo, Radio Caracas Televisión, y tú veías esas orquestas y lo que veías era un solo micrófono, pero el nivel de cada músico, la conciencia de cómo se tocaba, pues todo sonaba. Y el concepto del conjunto, o sea, el concepto de que tú tenemos que tocar juntos y que yo tengo una voz que es la principal y que tú eres la armonía y que tú tienes que ir aquí, y todo eso cosa. Sí. Y así es que yo me empiezo a ser un gran admirador, nene, empiezo a coleccionar cosas. Que no es otra cosa que información. Y yo por ahí te tengo varias averiguaciones sobre ahí te tengo trabajando a ti. Pero es muy interesante. Y curiosamente, una de las plazas más importantes de la carrera de Tito Rodríguez fue Venezuela. En Venezuela. En Venezuela también. Y fue de las últimas que visitó también antes de... Gilberto, Marcial Isturiz vino no hace mucho a Puerto Rico y para mí fue muy grato que haya sido de tu parte esa invitación a Marcial para acá. Creo que eso está ayudando muchísimo a la salsa venezolana a darse a conocer, a ver que en Venezuela todavía están pasando cosas con la salsa. Y Marcial dice algo, tiene una frase que me pareció muy interesante. Él dice, hay salseros de la mata y hay salseros que la matan. Está dura esa frase. Si quieres, ahí tienes agua. No hace falta. Te la voy a repetir otra, si quieres lo pones ahí. Hay salseros de la mata y hay salseros que la matan. Yo estoy en muchos grupos de WhatsApp y yo siempre trato como que de decirle a los puristas, coño, vamos a escuchar un poco de lo que está pasando hoy en día si queremos que la salsa pues tenga mucho más tiempo. Yo quiero que tú le des un consejo o tu apreciación a ese salsero que es de la mata, pero que la mata. Mira, bueno, vamos a empezar porque la salsa la están matando desde que nació. Seguro. Desde que nació. Yo tengo reportajes escritos, impresos de los años 70 donde le estaban dando ya 6 meses de vida. No, esto se va ya, porque esto no es un disparate, esto no va a pasar. Entonces la canción esta de que se murió, eso viene generación tras generación, cada 10 años, lo que sea. Es como un libreto ya. La única forma de que cualquier género sobreviva, y te voy a decir más, o sea, la salsa no necesita que la salve nadie. La salsa vive, está ahí. Es un género que llegó para quedarse, como cualquier género de música popular, altas, bajas. Habría que analizar también en otro podcast en qué se basan la gente para determinar si algo sirve o no sirve. Y a mí no me gusta hacer eso nunca. Yo me defiendo con las herramientas que tengo. Pero si tú miras hacia el lado, hay otros géneros que prácticamente desaparecieron. Sí. Y nadie habla de eso. Y es que en realidad no hay que hablar de eso. Pero ya que quieren hablar de la música, de que si se muere, que si no se muere.
No, la salsa es un género que llegó para quedarse, que ha pasado por diferentes etapas de evolución. La evolución, como tú bien ahorita dijiste, pues, hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta. Por lo regular, los puristas no les gusta que muevan nada. Es lo que te digo. ¿Sabes? Que no pueden más nada. Pues lamentable, tengo malas noticias para ellos. La música popular no se puede regular porque va con la gente. La influencia que yo tuve para hacer música no es la misma que tiene un muchacho de ahora. No está mal ni está bien, es diferente. O sea, y hay gente que, mucha gente como yo, que puede hablar con un muchacho de eso y a lo mejor no sabe quién es Tito Rodríguez. Y tú te espantas. Dices, ¿cómo tú no vas a saber quién es Tito Rodríguez? Yo no me espanto. Yo te recomiendo pues que escuches a Tito Rodríguez, claro, que escuches a Cheo Feliciano y que escuches el Gran Combo, que escuches a Corti y que sepa de tu historia. Eso es recomendable. Es que se la tienen, disculpa que te interrumpa, es que se la tienen apretada a los chamacos porque a veces le exigen a los nuevos cantantes y no tan nuevos. Bueno, pero es que tienes que hacer música, tienes que hacer salsa dura. Entonces hacen salsa dura como para complacer a ese público. Entonces después ahora voy a parafrasear a Marcial. No pareces a Cheo, tú no lo puedes imitar. O sea, carajo, ¿qué coño hacen? Ahí te voy a decir, voy a parafrasear a Marcial ahora. Tú no tienes que hacer salsa dura, tú tienes que hacer salsa que dure. Ya es buenísimo. Y hay o sea, Cheo Feliciano era uno, María Rivera era uno, Celia Cruz, que no lo hemos mencionado hoy, era una. Son excelentes referentes, pero cada cual hace lo que su talento le da. Y volvemos. Yo tenía una influencia diferente. Una vez hablando con Luis Enrique, casualmente en Venezuela, creo que estábamos en Maracay. Terminó todo, quedamos hablando, descargando ahí un rato. Y Luis me dijo algo muy importante, muy interesante para mí. Me dijo, mira, Gilberto, la música cambió porque el barrio cambió. Y esto es una música que viene del barrio. Cuando en el caso de nosotros, nos despertábamos, primero que no había las regulaciones que hay ahora. Claro. Antes, al lado de la escuela tuya, había un bar, en la escuela. Y los tipos tocando, tú oyendo la maestra hablando, y los tipos con la rocola, como dicen ustedes, bellonera para nosotros. Sí. Y tú tenías toda esa influencia. Y él me dice, mira, antes tú te despertabas en el barrio, había una esquina allí, estaban los tipos tocando su conga y tenían un rumbón montado y el coro y la vaina. ¿Y ahora qué hay? Música urbana. Tú te despiertas en el barrio y los muchachos del barrio están oyendo eso. Claro, ahí están los otros que les gusta este tipo de música. Tienen una influencia totalmente diferente y una formación totalmente diferente. Entonces tú no puedes pretender que estos muchachos vayan a tocar, claro, como fulano ni como sutano, porque ellos son pues, de otra forma. Sí, yo creo. Pero en la evolución de estos pioneros, y esta es la primera vez que voy a decir a tu público también, tú tienes que analizar que estos pioneros, de los cuales yo soy fanático y respeto, tienen etapas donde no se compara este que comenzó con lo que hace hoy día. Tú sabes. Y tú dices, bueno, pero si tú evolucionaste y habrá quien te diga, porque eso yo lo he escuchado muchísimo, no, porque a mí me gustaba fulano en tal época. Claro, sí. No, es que ahora, bueno, pues porque la gente va evolucionando. Sí. Y hay gente que no quiere evolucionar. Sí, yo creo que el salsero de la mata tiene que darse la oportunidad de escuchar nuevas propuestas, porque es la única manera que le podamos también seguirle dándole continuidad a la salsa y aflojar un poco que los chamos que están haciendo nueva salsa a su manera, en su época, pues que también sean escuchados y tengan esa oportunidad y no ser tan juzgados y comparados. Sí, además de que es injusto por muchas razones. Son tiempos diferentes. Público diferente, expresiones diferentes. Claro, yo soy de los que piensa que dentro de todas las propuestas tiene que haber un espacio para la identidad. Sí. O sea, tú no puedes, bueno, tú puedes hacer lo que tú quieras, pero tú debes mantener elementos que identifiquen el género, porque si no vas a hacer cualquier cosa, ¿no? Sí. Pero si tú tienes un género, el que sea,
pues hay unos elementos que lo definen. Eso debería estar ahí, Sí, en la fórmula, ¿tú sabes? También el tema de la identidad me parece importante. Porque, por ejemplo, con todo el fenómeno que hizo Bad Bunny ahorita con la salsa que grabó, que me parece que aportó a la discusión, aportó a la salsa. Sí, a la discusión definitiva. Sí, totalmente. Pero en el tema de la identidad, yo creo que Bad Bunny, no porque, o sea, la conversación ha sido que, bueno, porque es que tiene una plataforma, un equipo grande, la payola, etcétera, etcétera. Yo digo, mira, bueno, más allá de todo el equipo de producción que tiene, yo creo que él supo conectar con su nicho, supo conectar con una juventud, pero el tema de la identidad, que no es el salsero del traje, sino es él. Entonces yo creo que también de estas nuevas generaciones, también el tema del no copiarse en el mejor sentido de la palabra, sino de también generar una identidad, porque yo creo que cuando tú repites un patrón, repites, bueno, si seamos todos Mar Anthony, o sonemos todos como Mar Anthony, o sonemos como Sergio George, yo creo que ahí pierdes identidad, y creo que eso es un proceso también bien complicado de conseguir su espacio. No, y es vital, eso es vital, mantener esa identidad, o sea, que es el mayor reto que tienen los muchachos también, o sea, cómo tú estableces tu sonido, cómo tú estableces tu personalidad musical, tu identidad musical. Es un reto también, porque a veces por las presiones, que tú también lo mencionaste hace un rato, pues a veces por las presiones ellos se dejan seducir y terminan haciendo música que parezca de fulano, Sí. o qué sé yo qué. Y ellos tienen el talento para hacer. Yo te comenté de la actividad de la Escuela Libre de Música, estuve ahí. Y yo escuché a Willy Otero. Me maravilla ese muchacho. Hizo una versión de Así se compone un son, Qué bien. que es un clásico de la música de salsa, de la salsa dura. Óyeme, yo me quedé impresionado. Yo sé que es lo que da Willito, pero hizo una versión espectacular. Carlito García, que parece que se cayó en un platillo volador. Tú sabes, Anthony García, el cantante de Gran Combo. Carlos Nevares, Tienes una Gerardo. todos esos muchachos, tú los escuchas y dices, pero ¿por qué? O sea, yo no le veo el espacio para criticar lo que no sea decir, gracias muchachos por hacer lo que hacen. Claro. Entonces yo creo que todos estos movimientos son buenos para que la gente se dé cuenta que hay mucho más talento, porque lo que hizo Benito es muy simpático. Yo estoy seguro y convencido que es una propuesta genuina, pero ese no es el corazón de lo que él hace ni de lo que va a hacer. Entonces yo creo que sí, ¿por qué no? Yo creo que el resultado es, o debería ser, señores, porque estos son muchachitos los que están tocando ahí, Sí. mira qué bien tocan esta gente. Mira la juventud que está haciendo esta música hace rato. Porque todos estos nombres que dijimos nosotros, Tienen rato ya. el que menos llevará 10, 12 años, ¿no? Sí, sí. Y hay un chamaco como Luisito Vázquez, este muchacho Figueroa, toda esa gente que están haciendo, este muchacho Cristian Alicea, Carlos Nevares. Carlos, Sí. son gente talentosa de verdad. Y oye, y tienen una propuesta, vamos a ir. Yo no creo, y además, acuérdate de algo, lo que pasa es que ahora yo soy un adulto mayor, pero yo fui un muchachito, brother, y Tú pasaste por muchas etapas. y salimos, como te dije, y querían matarnos a todos, y eso no se canta así, y esos chamaquitos, que lo que pasa es que tienen una disquera atrás, y todo la misma película. Así que yo creo que es hora, y vuelvo al público con todo el respeto y el cariño que les tengo y el agradecimiento, porque lo que te dije hace un rato. El público tiene que participar. No se mueve nada Sin esa. sin ese apoyo, porque los muchachos están ahí. Están en un trabajo increíble, pero hay que apoyarlo. Claro. ¿Y cómo se apoyan? Pues yendo a los espectáculos, bajando la música. Claro. Otra cosa que le pasó a los salseros fue que nos quedamos atrás en el asunto de la tecnología, la era digital. Nosotros empezamos a caminar Con el disco, como 4 compases atrás, Sí. yéndonos a la música. Y por eso es que se nos hizo tan difícil entrarle y hacer esos números. Los salseros en el mundo tienen que hacer millones y millones.
pero no se reflejan, que fue lo que te dice hace un rato, en el asunto digital. Cuando tú comparas, tú dices, la matemática no cuadra. Pero la música sigue vigente y yo aspiro a que estos muchachos de ahora tengan su propio repertorio y que en 10 o 12 años se pueda hablar de todos estos nombres que dijimos con un repertorio sólido y dándole la vuelta al mundo igual. Tu top 5 de artistas influyentes dentro de tu música en la salsa. El Gran Combo de Puerto Rico, Tito Rodríguez. Como cantante, Chamaco Ramírez. Fue el primer sonero que yo. Cheo Feliciano, te lo mencionaba mucho. Ismael Rivera es para mí el arquitecto. ¿Qué te aportó cada uno de ellos? Breve. Bueno, el Gran Combo fue mi primera. El Gran Combo es la expresión más puertorriqueña que tiene este género. Y en el Gran Combo convergen muchas cosas de la cultura de nosotros y la cultura salsera. Sí. Chamaco Ramírez fue el primer sonero que yo, quizás la palabra es como, era como retante al coro. El chamaco era el tipo como que, la sensación era, el coro no me va a tumbar a mí, no me va a opacar a mí. Y siempre tenía algo interesante que decir. Ismael Rivera, como te dije, para mí el arquitecto de cómo se iba a cantar. Estoy hablando de quizás la escuela puertorriqueña, okay. Porque Cuba para mí es otra escuela. Un tipo que se llamó Miguelito Valdés, que muy poca gente le da su lugar, porque inclusive Miguelito era antes que Benny. O sea, y Benny fue, bueno, no por casualidad, pero Benny se quedó con todo el como te digo, el reconocimiento de la música cubana. Sí, pero Valdés, pero Miguelito, sonero, improvisador duro. Músico, sí. Con un sentido de ritmo increíble, percusivo. Te mencioné a Ismael, a Cheo, a las mujeres, Celia Cruz, ¿Crees que hay, la Lupe? ¿Crees que hay machismo en la sí, salsa? Total. Y es un machismo que se ha ido poco a poco relajando, pero falta camino. Y ahí hay una combinación de dos cosas, la combinación del machismo y la combinación de que quizás las mujeres se intimidaron un poco. Fueron muy pocas, y ya tú sabes quiénes son, ¿no? Están por ahí. Y hay otras que no tienen el reconocimiento. Por ejemplo, en Colombia hay muchas mujeres. En Venezuela hay muchas mujeres que se dedican y buenísimas. Pero creo que de momento también hubo un poco de intimidación en términos de que ella quizás le dio miedo dos cosas. Celia Cruz, que dejó la vara muy alta. Bien alta. Y en la industria como tal, que no eran... había un mito de que las mujeres no vendían discos, que las mujeres no vendían boletos. Pregúntese a la Celia o a la Lupe. O a la India. A la Lupe, a la India, pues, de mi querida amiga Choco Horta, que es una maravilla. En Venezuela hay una señora, pido disculpas porque no recuerdo, digo, Trina es Trina y Canelita ni hablar, pero hay una señora, se me olvidó el nombre. Canelita, Trina, Marianela. Marianela, muy amiga mía también. Saludos si me está viendo. Hay una señora, perdón. Soledad Bravo. No, Soledad es pero hizo cosas. Pero no, esta que te hablo es contemporánea y está haciendo un trabajo que yo escuché, me encantó. Colombia hay muchas mujeres haciendo, no solamente cantantes, sino músicos. Hay muchas orquestas femeninas. Pero yo pienso que fue una combinación de ambas cosas y mi respeto para las que no se intimidaron y siguieron adelante, que lograron marcar el territorio. ¿Qué se necesita para ser un sonero? O un improvisador. Vamos más bien para el término. La improvisación yo creo que viene un poco en la naturaleza. Yo no creo que un improvisador se pueda aprender. Y yo conozco de casos que aprendieron. Pero la mayoría vienen naturalmente. Hace falta vocabulario. Hace falta tener vocabulario en la calle y tener vocabulario y la malicia de escogerlo a la hora de tú improvisar. Hace falta tener un conocimiento un sentido rítmico importante porque
cuando tú vas a expresar una idea, tú tienes un espacio y necesitas tener una mezcla de ritmo, de cadencia, de conciencia, para poder ser un improvisador con sentido. Sí, como que tres elementos que... Sí, porque si tú puedes empezar a decir cosas que rimen ahí, Sí, como un loco, sentido. pero decía Ismael Rivera que lo importante eran los tomates. Entonces los tomates decía, ¿por qué? Bueno, porque si tú estás hablando de los tomates, si el coro habla de los tomates, tú no te puedes poner a inventar con la conga ni la maraca. Tú tienes que mantenerte en los tomates, decía él. Así que, dejándonos llevar por el que uno de los que más sabía de eso, pues los tomates son importantes. ¿Cómo tú manejas tu idea, tu vocabulario, Y la desarrollas. el sabor, la cadencia y el sentido? Para mí es importante decir algo que tenga sentido. Yo Que siempre tenga he dicho, sentido y si que aporte, tú claro. vas a decir un disparate, pues mejor repite uno de los que dijiste ya y no te dejes llevar porque tengo que decir algo diferente. Claro. En tu gusto musical, Héctor Lavoe o Cheo Feliciano, por ejemplo. No, ya te contesté, Cheo. La voz tiene su espacio. Y mi respeto para él. Y yo tuve la dicha de ver mucho a La Voz en vivo, porque cuando yo cantaba con la orquesta de Willy Rosario, trabajamos en el mismo lugar, en el Corso de Nueva York. Y Héctor tenía un gusto natural y tenía lo que hablamos hace un rato. Héctor, para hablar en claro, Héctor era un jíbaro que cantaba salsa. Y tú le sentías las dos cosas. Pero Cheo, pues obviamente yo tengo mi preferencia por Cheo porque, Chamaco Ramírez o Pellín. bueno, ahí me diste, ahí sé que me la pusiste bien dura porque Pellín para mí, pero el primer, yo me hice cantante gracias a Andy Montañez y Pellín Rodríguez. Fueron mi primera influencia, por eso te hablé del gran combo, pero mi primera gran influencia fueron Pellín y Andy y yo los imitaba a los dos, de muchachitos. Me agarraste el corazón porque a Pellín, bueno, Pellín yo lo conocí, tuve la dicha, era un ser muy especial. Y Chamaco fue mi primer sonero, entonces, Cándido Fabré o el Cano Estremera. uff. Bueno, Fabré yo digo que ese es el mejor de todos. Porque ¿Quién? Fabré tiene una capacidad de improvisación que es extraterrestre. La Lupe o Celia. Pero tú me estás poniendo aquí. Tú no ibas a terminar esta vaina. Ya no vamos, ya no vamos. Mira, todos esos nombres que Mira, tú me dices, es yo justo, o sea, los pongo todos porque es que de todos aprendí. Yo aprendí Claro. muchísimo de la Lupe, de Celia, Claro. de Celina González, Celina de González, Graciela Pérez. Claro. O sea, yo soy un fanático de toda esa gente Claro. y a todos le tengo mi respeto y todos tienen su encanto. Ya. Y yo disfruté y disfruto todo Ya. siempre y aprendo todos los días de algo de alguien. Ismael Quintana, Quintana. Junior Córdoba, Junior Toledo, Johnny Vázquez, son Johnny cantantes Vázquez. que no tuvieron quizás el Reconocimiento, estrellate, el el estrellato. conocimiento de un Lavoe, un Feliciano, pero hicieron un trabajo Sí. espectacular, tú sabes. Hay un cantante que se llamó Víctor Velázquez. Víctor Velázquez cantó con Charlie Palmieri y con Luis Ramírez. Entonces, ¿qué pasaba con Víctor Velázquez? Tú sabes que hay cantantes que a pesar de que tú tuve la dicha de conocer. Víctor Velázquez no solamente yo nunca lo conocí, nunca lo vi, porque yo no sabía cómo era Víctor Velázquez. Tenías nada más Que solo la voz. de la voz. Tan reciente como la semana pasada, pasando una foto, José Madera, el maestro José Madera me dice, ese es Víctor Velázquez. Oh, mira, por fin. Toda esa, era Chivirico Dávila. Chivirico Dávila. No, Por ahí impresionante. para- Mira este disco. Con esto nos vamos. Este disco, bueno, yo era chiquito cuando esto. Mira, este disco tiene una historia interesante. Este disco, cuando yo entregué este disco, fui con Rafael Itier a entregarlo. Wow. Se escuchaba el disco. Y el señor Cartagena me dijo a mí, al lado de Rafael, me dijo, antes se grababa una vez al año. Y me dijo, ese disco no va para ningún lado.
prepárate para volver al estudio en un par de meses porque este disco no va para ningún lado. Y Rafael Itienne le dijo, no, él no va a grabar nada. Ese es el que hay y ese es el que vamos a promover. Este disco fue el que marcó el estilo de Gilberto Santa Rosa que yo todavía conservo. Qué bueno. Este que dijo Cartagena que no iba para ningún lado. Qué bueno escuchar eso. Y que Rafael Itienne lo defendió. Y este es el disco que hizo que precisamente esto que está aquí es lo que yo he hecho de ahí en adelante y ha sido el estilo que yo he desarrollado, por lo cual se me conoce. ¿Qué pasó con los bigotes? ¿Te acuerdas de cuando te quitaste los bigotes? Eso sí que no fue para ningún lado. En Venezuela fue como, o sea, oye, ¿qué pasó con Gilberto? En México todavía me lo reclaman. Y la primera gira que yo hice en el bigote, cuando iba en los aviones, que había gente que me conocía, se me acercaban a preguntarme si yo era de verdad. Y a veces me decían, ¿usted tiene un hermano? Y decía, ¿por qué usted me pregunta? Es que se parece mucho a Gilberto Santa. Le digo, es que yo soy Gilberto Santa. No, ¿cómo va a ser el bigote? Todavía me lo reclaman. Pero a los seguidores del bigote, que tengo malas noticias, eso no va a pasar más nunca. Debe ser, ya debe ser blanquito. Bueno, Gilberto. Oye, Benny, gracias. Agradecido por tu tiempo. Me la he pasado súper aquí. La verdad, bueno, le recuerdo a toda la gente suscribirse a Más Salsa que Podcast, seguirnos por las redes, seguir el nuevo trabajo de Gilberto Santa Rosa, que es un disco como que doble, que no lo conversamos, pero ya todo el mundo sabe. Debut y segunda tanda, volumen 2. Búsquenlo, porque eso sí, está... en las plataformas estas, ya no vienen cassettes, ni hay tracks, ni nada de eso. ¿No vas a sacar una versión en vinil? Chico, te voy a decir, es que el problema del vinilo es que las casas editoriales están... Sí. Terminas tú haciendo todo el trabajo del vinilo, sacas el vinilo, qué bonita es todo, y todo el dinero se quedan entre los fabricantes y las casas editoras. Sí. Entonces, cuando yo hice Colegas, era un disco que yo quería hacer en vinilo, era demasiado caro el asunto de los derechos. Yeah. Entonces decidimos. Voy a ver si para de aquí a un par de años, en un proyecto especial, hago un vinilo porque a mí me encanta. Bueno, las cámaras son tuyas para que te despidas de tu Bueno, primero gracias por lo que estás haciendo, porque yo creo que es importante que se converse. Al público, gracias por el apoyo de tantos y tantos años, que yo agradezco de todo corazón, y como ya lo hablamos aquí durante todo este tiempo, también me atrevo a pedirles que abran el oído y el corazón para estos nuevos muchachos que están haciendo un trabajo excepcional por este género, que si de verdad usted siente para el género y tiene tanta preocupación de que se vaya a morir, que no se muere nada, pero denle un chance. Estos muchachos son buenos, son buenísimos, están haciendo cosas bonitas, nos representan bien. Bueno, nos vemos en el próximo capítulo de Más Salsa que Podcast. Ha sido Benny Márquez junto a Gilberto Santa Rosa. Nos vemos en el próximo capítulo. Bye.